desde que uno es niño y es niña, si hemos crecido en el Evangelio, se nos hace a veces fácil hablar sobre lo que es la fe, sobre creer en la palabra de Dios. Sin embargo, cuando llegan tiempos en los que no solamente es necesario expresarlo con nuestros labios, sino que ejercer la fe, tal pareciera que todo se desmorona a nuestro lado. Y creo que una de las situaciones que más golpea nuestro corazón y nuestra fe es que nos acusamos a nosotros mismos de no poder cumplir con las expectativas que hemos tenido antes de los momentos, ¿verdad?, difíciles. Cuando estamos en nuestro momento de fortaleza, decimos, no, hay que tener una fe inquebrantable, Dios está, no hay por qué preocuparnos, y estamos, ¿verdad?, con esa seguridad y esa afirmación todo el tiempo ahí en vocal. Pero cuando llegan los momentos difíciles a nuestra vida, vemos que eso que antes decíamos que teníamos que tener, no lo tenemos. Y comenzamos a acusarnos a nosotros mismos. Y no nos tenemos empatía, no nos tenemos misericordia. Y a veces, ¿verdad?, en esos momentos que estamos bien, cuando tenemos esta línea, este pensamiento de que tenemos que tener una fe inquebrantable y que nada nos puede mover y que nada nos puede afectar, le adjudicamos eso a otras personas. ¿Y qué hacemos? Ponemos cargas difíciles de llevar a otros. Porque mira, no somos empáticos con su situación, no somos empáticos con su dolor, porque nosotros mismos tampoco somos empáticos con nosotros. Dice la palabra que para poder amar a los demás, ¿qué tenemos que hacer primero? Amarnos a nosotros mismos. Y si nosotros nos castigamos, nos flagelamos por eso no tener fe, pues tristemente sin querer hacemos eso con los demás. Y se hace sin querer, por eso mismo que la palabra, ¿verdad?, nos ayuda a poder nuevamente reestructurar nuestro entendimiento, porque, ¿verdad?, nadie de nosotros es perfecto, pero la palabra del Señor sigue puliéndonos y sigue avisándonos de aquellas cosas que tenemos que mejorar. Así que nosotros necesitamos aprender que no podemos negar nuestra humanidad, no podemos negar nuestra vulnerabilidad, nuestras tristezas y nuestra desesperanza. Si hacemos esto, no nos hacemos fuertes. Aparentamos fortaleza. ¿Y qué pasa cuando aparentamos? ¿Qué pasa cuando negamos nuestra realidad interna? Esta se va agravando. Incluso es como que una botellita, ¡boom!, ¿verdad? Aceptar la tormenta que a veces tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón nos va a permitir poder encontrarle solución, poder verla, poder tratar de entenderla, pero no hacerlo hace que estas circunstancias internas comiencen a crecer. Dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. Dice la palabra que fuertes somos ¿en quién? En Cristo. Fuertes luego de confesar nuestra debilidad y de confesar que Él es nuestra fortaleza. Porque no es con nuestras propias fuerzas que vamos a hacer las cosas, no es con nuestra inteligencia, es con el Espíritu de Dios que vamos a poder sobrepasar todos los momentos difíciles y desafiantes de nuestra vida. Así que hay momentos en que vamos a estar quebrantados, vamos a estar tristes, y en esos momentos que así Dios quiere que vayamos ante Él, sea que veamos la naturaleza, porque hay diferentes formas de oración. Hay personas que les gusta arrodillarse, hay personas que ya no pueden arrodillarse, o hay personas que les gusta hablar con Dios mirando, ¿verdad?, los pajaritos. Hay diferentes maneras en las que nosotros buscamos esa relación con Dios y orar con Él. Pero es importante, ¿verdad?, en esos momentos de oración decir al Señor, mira, yo estoy triste. Mira, Señor, yo estoy molesta. Mira,
expresarle tu sentir y decirle, Señor, mira, por favor, ayúdame porque estoy débil, sé fuerte en mí. Cuando nosotros hacemos eso, estamos confesando que necesitamos de su ayuda para poder sobrepasar lo que estamos viviendo. Así que a veces no sabemos cómo Dios lo va a hacer, ni cuándo, ni qué nos deparará a lo mejor el futuro. Pero lo que debe llenarnos de confianza es que en nuestra actualidad y en nuestro futuro esté Jesús de Nazaret. Pues Él se encargará de otorgarnos la victoria si seguimos su voluntad. Hay una canción que cuando yo la escuché dije, realmente el camino del cristiano, que uno va caminando, y a veces Dios no te dice qué es lo que va a haber al final. Y entonces, es que dicen que si Dios te dice el proceso, no quieres pasarlo. Yo creo que sí, eso pasa. Porque el proceso de crecimiento duele. El proceso de ir mejorando duele. Entonces, pues uno va caminando y uno es como si tuviera los ojos a veces tapados y te dice a la izquierda y no. Derecha, pero yo voy a hacer, Dios te sigue, ¿verdad? Dirigiendo. Y a veces nosotros no sabemos cómo es que vamos a llegar, pero reconocemos, ¿verdad?, que si seguimos su voz, vamos a tener victoria en lo que estemos desempeñando. Y así es que Dios nos desea ver obedientes, porque nuestra obediencia nos va a traer bendición. A veces se nos hace difícil poder accionar la fe cuando nos toca el tiempo de probarla. Nos molestamos, nos cuestionamos y le cuestionamos a Dios. Pero hay procesos que uno puede pasar a lo mejor por malas decisiones, pero hay otros que tenemos que pasar. Que Dios permite para fortalecer nuestro carácter, para hacernos ver que hay cosas que tenemos que mejorar, en dónde estamos flaqueando, en dónde somos débiles, para que nos fortalezcamos. Así que cuando nosotros pasemos por situaciones que de alguna manera impacten negativamente nuestra fe, no nos sintamos con vergüenza por ese momento, sino que ese momento sea la alarma que te indique que debes entregarle tu preocupación al Señor o tu debilidad. Yo estaba escuchando yo sigo por internet a el judío, y él estaba hablando de que una de las cosas que pasó, ¿verdad?, al principio con Caín y Abel, lo que agravó la situación fue la vergüenza. Y esa vergüenza fue lo que hizo que todas las cosas siguieran empeorando. Así que sabemos que a veces nos da vergüenza nuestra humanidad, pero Dios no desea que nos quedemos en el mismo lugar. Él desea que lo que reconozcamos y que nos ayudará a poder, ¿verdad?, ir mejorando, madurando y creciendo en la fe. Podemos sentir vergüenza, vamos a entregarle esa vergüenza al Señor. Cambiaré mi vergüenza, como la canción, cambiaré mi vergüenza, cambiaré mi tristeza, lo entregaré por el gozo de Dios. Y vamos a entregarle todo eso para poder seguir en el camino que Él nos quiere andando, porque si no, nos salimos del camino. Así que cuando nosotros pasemos por situaciones que de alguna manera impacten nuestra vida, no permitamos que la vergüenza se señoree de nosotros, sino que sea nuevamente una alarma para que sepamos que es momento de allegarnos a la presencia del Señor y descansar en sus promesas. La revelación de Dios llega cuando uno necesita dirección, y su vida misma fue y es nuestro ejemplo a seguir. Su palabra son directrices de sabiduría y bienestar a nuestra vida. Cuando más yo no sé ustedes, yo me levantaba más y ha pasado lo mismo que yo, pero cuando más yo me sentía
confundida, pues yo esperaba hablar del Señor, y hay momentos que se tarda mucho, hay momentos porque ya más rapidito, pero es cuando más yo sentí el Señor. En los momentos que yo he tomado decisiones según mi voluntad. ¿Verdad? Porque uno toma decisiones según su voluntad, pero diciendo que es voluntad de Dios, porque uno trata de maquillarlo. Le pone para que pase por ficha. Pero, ¿verdad? No pasa por ficha, sino es voluntad de Dios. Para él no, las consecuencias no pasan por ficha. Así que, independientemente, ¿verdad? En esos momentos, nosotros, ¿verdad? Podemos ver al Señor, ¿verdad? Cuando también hacemos nuestra voluntad, Él nos ayuda nuevamente a encarrilar nuestra vida. Así que la revelación de Dios llega cuando uno está en necesidad de dirección, y esos momentos de dirección yo los tuve, ¿verdad? Tuve que poderlos vivir en mi vida. Yo me recuerdo que hace un tiempo atrás, ha sido muchos momentos. El punto es que cada vez que yo necesitaba que Dios me dirigiera, y Dios sabía, es como cuando yo le dije a Dios, Dios, yo me voy de la iglesia. No para afuera, sino que me iba a cambiar de iglesia. Y yo me voy a cambiar de iglesia. Señor, y yo no le dije a nadie. Yo simplemente me paré al altar. No fue aquí, fue cuando yo, por si acaso. Empecé a orar y me estaba despidiendo. Dios, adiós, que si esto y lo otro. Y cuando Dios sabía que yo le había preguntado 1000 veces si quería que me fuera. 1000 veces. Y como no me ha contestado, empecé a mandarle fachada. Pues quiere decir que sí. Entonces, fui al frente y me fui a despedir de la iglesia, pero delante de la presencia del Señor. Y ahí Dios hizo una sierva y me dijo, no. Y yo estaba molesta, ¿verdad? Que yo decía, no, que que lo otro. Dios, no. Y yo algo que yo he aprendido, que por más que yo mataré y me moleste, quiero hacer la voluntad de Dios, porque yo lo amo tanto, que tengo que hacerlo, ¿verdad? Porque ya en anteriores cantazos me he dado cuenta que lo que quiero es lo mejor para mí, así que no tengo otra que hacer su voluntad, porque ya yo sé, ¿verdad?, que su voluntad es buena. Así que cuando hice eso, seguí su voluntad molesta, pero aún así me quedé, y al final, ¿verdad?, fue que Dios nuevamente retomó lo del ministerio. Pero si yo no hubiera hecho caso, no estuviera aquí. Así que la dirección del Señor nos llega en el momento preciso que lo necesitamos. En el Evangelio de Juan vemos que Jesús se va revelando poco a poco. Eso ya lo hemos, ¿verdad?, entendido en estos domingos pasados. Y hace 2 domingos hablamos sobre la mujer que estaba en el pozo y cómo se le revela a ella como agua viva. Luego vemos en el capítulo 6, versículo 35, la alimentación de los 5,000, que Él se revela como el pan de vida. Luego, en el capítulo 9, versículo 5, cura a un hombre ciego de nacimiento y se revela como la luz del mundo. Y hoy estamos viendo cómo Él desea que nosotros en este tiempo también le veamos y cómo se revela en ello y en nuestra vida, como la resurrección y la vida. Ahora, entrando en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, vemos algo muy humano y real. Jesús tenía amigos. Él no era distante a esta relación, sino que era bien cercano a ellos. Ellos se llamaban entrañablemente, eran panas. Lázaro no era, ¿verdad?, una persona que él acababa de conocer. Lázaro era una persona que estaba entrañablemente, ¿verdad?, junto a él. Igualmente sus hermanas, Marta y María, eran amigos cercanos. Y en medio de esa relación es que surge el problema.
Lázaro se enferma y lo primero que ellas hacen no es desesperarse sin dirección. Ellas envían un mensaje, ellas claman. No hacen una oración larga, no hacen un discurso complicado, simplemente dicen: Señor, el que amas está enfermo. Eso es clamar. El clamor no siempre tiene muchas palabras, pero tiene peso y tiene intención, tiene fe. Y aquí viene algo, ¿verdad?, que a muchas personas como que nos inquieta cuando leemos esta parte bíblica. Cuando Jesús escucha ese mensaje, vemos que Él no va de inmediato a socorrerle. Jesús se queda 2 días más donde estaba. Y si lo vemos desde el punto de vista humano, esto no tiene sentido. Si amas a alguien, si puedes ayudar, ¿por qué no ir? Pero Jesús mismo declara algo clave: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. O sea, desde el principio había un propósito. Lo que para ellos, para ellas era una crisis, para Dios era una oportunidad para manifestarse. Y aquí es donde conectamos todo esto también con nuestra vida diaria, porque muchas veces nosotros enviamos el mensaje. A veces nosotros clamamos a Dios, lo pedimos con una verdadera intención, con una verdadera fe, y sentimos que Dios no se mueve. Sentimos que está tardando. ¿Será que Él me escucha? ¿Será que hice algo para merecer que no me haya respondido? ¿Qué hice? Y mira, déjame decirle que el enemigo por ahí entra a veces. Es el acusador. Cuando comenzamos a tener esa mente y permitimos que siga carcomiendo nuestra mente, porque es natural, somos humanos y vamos a pensar en eso. Pero cuando permitimos que siga, Él se sigue. Y sigue diciéndonos: sí, sabrás que fue lo que hiciste, que fue lo que hablaste. Y empezamos, a hundirnos cada vez más, y nos llenamos de más decepción y tristeza. Pero cuando en muchas ocasiones vemos que Dios no nos ha hablado, realmente no es tardanza, es que Él tiene un propósito eterno para ese momento. Y nosotros le decimos a Dios todo el tiempo: que se haga tu voluntad, que se haga en tu tiempo. Pero mira, me pasa un año y digo: ¿cuándo es tu tiempo? ¿Y cuándo es tu tiempo? Pero los tiempos del Señor son los perfectos. Cuando Jesús llega, finalmente, Lázaro llevaba 4 días en la tumba. Y según los judíos, pues el alma quedaba cerca del cuerpo hasta los 4 días que se iba. Así que ya prácticamente cuando él llega justamente al cuerpo de Lázaro, no había una idea, según espiritual, que pudiera concebir que Lázaro viviera nuevamente. Así que mira, Jesús aquí dice: mira, yo soy la vida, yo soy la resurrección. Él es el que tiene autoridad sobre todo lo que nos está pasando, y Él se enseñorea de ese momento para hacerse visible y hacer ver su propósito para con nosotros. Y dice: Lázaro llevaba 4 días en la tumba. Ya no había esperanza humana, ya que el proceso estaba cerrado. Y Marta sale a su encuentro y le dice algo que muchos de nosotros hemos pensado: Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Yo me imagino que puede ser que esa fue su voluntad. Porque a veces no sabemos la voluntad del Señor. Él, ¿verdad? Él es el que dispone. Y eso no es falta de fe. Hay que a veces poder comprenderlo bien. A veces el dolor
que está en nuestra alma es tan grande, que es lo que está hablando. Tan bella, ¿verdad? Qué hermosa. Ya cierro paréntesis. A veces el dolor es tan grande que habla por nosotros. Y María luego le dice lo mismo. Y ahí vemos algo importante. Ambas creían en Jesús, pero su expectativa era limitada a lo que ellos esperaban, de la manera que él quería, ¿verdad? Ellos pensaban que Dios se iba a mover de otra manera, que Jesús se iba a mover de otra manera, y esas expectativas no cumplieron lo que ellos deseaban. Y a veces nos pasa a nosotros no tenemos expectativas. Tenemos muchas personas, a lo mejor ven todo el trabajo que uno hace y queremos expectativas de tener una iglesia sobre mucha gente que quiera trabajar, uno hace unas labores súper extraordinarias, sobre fuera de a veces hasta de nuestras fortalezas, que eso hay que ver cómo uno va a poder también balancearlo. Pero nuestras expectativas, como yo estaba diciendo hace poco a una persona, nuestras expectativas deben ser hacer sonreír a Dios. Nuestros resultados deben ser obedientes a la palabra de Dios, que se sienta feliz de que nosotros estamos en el camino que Él nos permitió andar. Y a veces queremos otras expectativas, queremos otros resultados y nos molestamos. Pero Dios sabe cómo hacer las cosas, Dios sabe en el momento en el que estamos, Dios sabe lo que necesitamos. Y una de las cosas que yo he visto en esta iglesia es que cuando vemos la obra del Señor de servicio, cuando vemos todo lo que se hace aquí es para glorificar el nombre del Señor solamente, y Él es el que se lleva toda la gloria. Porque ¿cómo es que lo hacemos? ¿Cómo Carmen puede? ¿Cómo Nancy puede? ¿Cómo María puede? ¿Cómo Benny puede? A veces ni siquiera nosotros sabemos. Y a veces empezamos a estar dando algo, por ejemplo, de la comida, y le ponemos ahí, no tenemos chavo, pero Señor, vamos a ver cómo sigue caminando eso. ¡Bum! Y llega el dinero. Digo, qué bueno, más trabajo, pero cuando llega la gente. Pero nada, y le damos la gracia al Señor porque el que se manifiesta es Él. Así que a veces nosotros tenemos expectativas, pero Dios tiene otras. Ellas creían que Jesús podía sanar a su hermano, pero no habían considerado que Él podía resucitarlo. Sabían que Él iba a resucitarlo, mira, allá, en la resurrección de los muertos. Pero así, en ese momento dado histórico. Y aquí es donde Jesús expande la fe de ellas. Porque les dice, tu hermano resucitará. Y luego declara una verdad poderosa. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús no solo dice esas palabras, Él define la realidad de nuestras vidas. Él es el creador, Él es el verbo de Dios hecho carne. Y algo que no podemos ignorar, que en ese momento Jesús llora. Jesús sabe que lo va a hacer, pero aún así llora. Y eso nos enseña que Dios no es indiferente a nuestro dolor, aunque Él sepa que haya propósito. Aunque haya un plan, Él siente junto a nosotros. Nuestro clamor no cae en oídos sordos. Llega a un Dios que escucha y que también se conmueve. Qué lindo es nuestro Dios. Luego que Jesús va a la tumba y dice, quiten la piedra, Marta responde,
ya lleva 4 días. Y esto representa la lógica humana. Cuando algo ya está demasiado dañado, cuando ya está demasiado tarde, cuando ya se ha perdido toda esperanza, Jesús insiste. Porque cuando Dios va a obrar, no depende de lo que podamos estar viendo, de lo que nosotros creemos. Depende de su poder, y como su poder no tiene límites. Y luego Jesús dice: Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto sale. Eso es resurrección. Ahora, volviendo a nuestro tema del clamor a la resurrección, vemos claramente el proceso, el clamor, la espera, el dolor, la confusión, la intervención y el milagro. Todo eso no es de inmediato. Como decían por ahí, nosotros vivimos un tiempo que queremos todo estrés. Queremos un microondas. Yo no tengo un microondas hace tiempo. Queremos todo, ¿verdad? Como un microondas. Calentar en el momento para poder seguir haciendo, ¿verdad? Y no tomamos un respiro, que eso es algo que tenemos que hacer. Yo me incluyo, que Dios me dé sabiduría, ¿verdad? Que tenemos que tomar ese respiro, ese momento de pausa, para no solamente, ¿verdad? Tener momentos de oración, sino que también, ¿verdad? Nuestro cuerpo se vaya también restaurando. Así que todo esto es un proceso y las cosas no se dan de inmediato. Pero cuando Dios está en el asunto, es algo seguro. Y aquí es importante mencionar, ¿verdad?, que algunos estudiosos han dicho varias cositas sobre el pasaje que hemos leído hoy. Raymond Brown explica que este milagro es una señal y es grande en el Evangelio de Juan, porque no solamente muestra el poder, sino la identidad de Jesús, su ¿verdad? Cómo Él se revela claramente como Señor sobre la vida y la muerte. Antonio Piñero señala que este relato tiene una intención teológica fuerte de presentar a Jesús no solo como sanador, sino como fuente de vida en todo el sentido de esa palabra. En otras palabras, el enfoque no es solo el milagro que Él acaba de hacer, es quien lo hace. Y eso cambia todo. Porque entonces entendemos que el clamor no es simplemente para que cambien las cosas, es para que Dios se revele en medio de esa situación. Y cuando Dios se revela, la situación cambia como resultado. Cuando nosotros podemos, ¿verdad?, ponernos en esa sintonía, aunque no entendamos de que Dios está ahí, vemos las cosas de una óptica diferente. Comenzamos a decir: diantre, esto no pasó por esto. Wow, como Dios me estuvo, no me había dado cuenta que Dios me estaba protegiendo. Todavía no ha llegado lo que yo le pedí, lo que Él me prometió. Pero he visto cómo Dios se ha movido, ¿verdad?, de manera poderosa para guiarme, para guardarme, para protegerme en lo que llega sobre el cumplimiento de su palabra. Así mismo, ¿verdad?, nosotros tenemos que entender que nuestras peticiones no caen en oídos sordos. Así como tampoco, recuerdo muy bien, y no sé, porque a veces de momento me da con hablar del Antiguo Testamento, aunque pues, como el rey Ezequías, ya él tenía sentencia de muerte. Ya Dios le había dicho: mira, ya estaba todo dicho, pero él clamó. Ezequías. Él clamó y Dios respondió. Le añadió más tiempo de vida. Recordemos que siempre es la voluntad del Señor. A veces nosotros no sabemos el porqué de las cosas, y como dice la otra canción, que me encanta todas las canciones, digo: al final del túnel yo te veré, sonreiremos otra vez y verás entonces el porqué del dolor. Y ahí entenderemos. Hay cosas que no vamos a entender en nuestro plano terrenal, el por qué Dios hizo una cosa, pero hay momentos en que Dios se manifiesta de manera milagrosa, como le pasó al primo, ¿verdad?, aquí de Rolando, que eso fue algo extremadamente fuera de este mundo, cáncer en el cerebro, y que de momento se fuera. Era
ya lo habían dado por perdido. Pero mira, eran las expectativas humanas. Pero Dios tenía otros planes de ser, ¿verdad? Que Él fuera testimonio de Él, que todavía, ¿verdad? Él sigue haciendo milagros. Pero nuevamente, el milagro de Dios a veces se manifiesta de otras maneras que no podemos entender. Y por eso mismo es que Dios nos pide que nos aferremos a la fe y que podamos entender cuál es su intención con nosotros. Cuando no podamos entender el porqué, ¿cuál es la intención de Dios con nosotros? El bien para nuestras vidas. Y aunque no podamos entenderlo, que esas palabras llenen nuestra mente y corazón para que así podamos nuevamente esperar en Él y en su promesa que nos retornará vacía. Así que Dios rompe con toda idea, todo pensamiento que nosotros podamos tener. El clamor abre espacio para que Dios actúe, abre espacio para que nosotros guardemos silencio y le escuchemos. Porque a veces estamos hablando y no le permitimos a Dios hablar. Cuando le decimos, Señor, habla, que te escucho. Ay, gracias al Señor, ya me un break. Vamos a hablar contigo, te voy a contar lo que estoy haciendo. Pero también, ¿verdad? Esto nos enseña que la respuesta de Dios no será igual en todo momento. A veces sana. Él transforma, a lo mejor no de la misma manera que nosotros esperamos en el mismo tiempo. Y Él responde de maneras singulares, pero ciertamente Él escucha. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando sentimos que Dios se tarda? ¿Dejamos de clamar? ¿Le ponemos límites a Él de lo que Él puede hacer? A veces nos gusta decirle a esto, así. ¿Confiamos en que Él tiene un propósito en nosotros aunque no lo entendamos? María y Marta pensaban que todo había terminado, pero en realidad que era solamente el comienzo. Y así pasa con nosotros. Hay áreas en nuestra vida donde sentimos que ya se cerró el capítulo, que ya no hay solución, que ya todo está tarde. Pero Jesús entra a la escena y trae esperanza. Porque Él sigue siendo el mismo, Él escucha nuestro clamor, Él llega en el momento correcto y transforma nuestro dolor en testimonio. Así que hoy, si hay algo en tu vida que sientes que ha muerto, no dejes de clamar. Aunque no veas movimiento, aunque sientas el silencio, aunque parezca que Él está llegando tarde, recuerda esto. En Él no hay tardanza, en Él hay propósito. Y si Él lo permite, también Él tiene el poder de resucitar, sea cual sea la situación que nosotros estemos viviendo. Porque el clamor, cuando Dios interviene, siempre es un medio en donde llega a nosotros y trae esa respuesta del Señor en resurrección. Yo le voy a poner un cántico que a mí siempre me ha encantado. Vamos a permitirle al Señor que Él se maneje como Él quiera manejarse y que Él